Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad abordamos un tema de gran actualidad. Durante la presente semana se ha reaperturado la economía salvadoreña. Y esta reapertura viene marcada por varias situaciones que tienen implicaciones técnicas y políticas, las cuales abordaremos en esta oportunidad con el tema contenido básico de un protocolo de bioseguridad para cualquier tipo de instalación. Usted en este programa tendrá los insumos básicos para poder implementar su protocolo si no lo ha hecho, independientemente a qué industria o a qué giro o a qué actividad se dedique. Para eso contamos con la presencia y participación del doctor y licenciado Edward Wollans, quien es médico internista, nutriólogo con especialidad y maestría, y de manera adicional tiene una licenciatura en ciencias jurídicas, abogado de la República, y cuenta con capacitación, adiestramiento y es consultor en temas de seguridad industrial, seguridad en las operaciones de la industria, de las empresas, y por supuesto consultor en temas de bioseguridad. Doctor Wollans, gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Ricardo. Muy amable por la oportunidad de ayudar a la población a través de este programa tan gustado y tan visitado por los ciudadanos. Gracias, doctor. ¿Qué importancia tiene el componente jurídico, en primer término, para abordar la situación de esta reapertura de la actividad económica? La semana anterior, y yo diría mucho más atrás, hemos observado billares, cervecerías, una serie de negocios que deberían de estar cerrados completamente, con las instalaciones abiertas, sin guardar los protocolos, ni distanciamiento, mucho menos mascarilla, y obviamente en un lugar donde es un bar, un restaurante, el compartir en las mesas, pues tiene ya por naturaleza una ausencia de distanciamiento social. ¿Cuál es la condición jurídica en este momento de esta primera semana de reapertura? ¿Es voluntario? ¿Cuál es la condición luego de la resolución de la semana anterior de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que llega prácticamente cuando ya la fecha del 24 de agosto estaba lanzada? Sí, muy buen punto, porque el tema legal pareciera ser un punto que ha estado en debate, que cómo se sustentan las medidas y qué medidas tendrán o no tendrán obligatoriedad, o la tienen ya que estamos en esta apertura. La verdad es que, en primer lugar, no debemos de perder de vista que todo el tiempo estamos regidos por una ley suprema ante la cual no hay ninguna otra que se le superponga. Esa ley suprema se llama Constitución de la República. Y la Constitución tiene dos artículos especiales, que es el 1 y el 65. En el 1, donde reconoce al individuo como la razón principal, a la persona humana, como la razón, el principio y el fin de la actividad del Estado. Y en el 65, que ya es el tema salud, donde dice que la salud es responsabilidad del Estado y de cada uno de nosotros. Es decir, la Constitución nos ordena a cada uno de nosotros ser responsables por nuestra propia salud y también por la salud de los demás. Ahora, el tema económico, la apertura económica que ha venido siendo tan irregular después de los cierres por la pandemia, que todavía persiste, es un tema que requiere que la Constitución se operativice, es decir, que tengamos otras legislaciones que nos digan
¿qué es lo que vamos a hacer? El decreto legislativo 661, que la Sala de lo Constitucional, como el máximo intérprete de la Constitución, después de ellos no hay nadie más, dijo es constitucional y no invade ninguna función de otro órgano, cúmplase. Entonces está diciendo vamos a aperturar de una manera ordenada, y también la sala facultó al Ministerio de Salud, es más bien reconoció las facultades de estructurar instrumentos de tipo operativo que sirvan de indicaciones a todos los ciudadanos de cuáles son los pasos, a eso que le llamamos protocolo, cuáles son los pasos con los cuales debemos nosotros organizarnos en nuestras actividades diarias, ya sea que somos empresarios unipersonales o que tenemos una empresa donde hay uno o más empleados, o bien somos empleados de una empresa. Pero ya existían normativas y siguen existiendo, y a menos que se deroguen, seguirán existiendo, que van a ser el sustento permanente de las medidas que vamos a tener que aplicar en esta apertura en la que ya estamos, ¿verdad? Y que realmente estamos desde el 16 de junio en un segmento bastante importante de la población, y a pesar también de que, como bien lo dice usted, ya venía un montón de gente a la cual no voy a criticar porque nadie sabe las necesidades que existen. No tener un ingreso es algo terrible, pero podemos trabajar guardando todas las precauciones, aún en lugares que pareciera casi imposible. ¿A qué reglamento o a qué ley me refiero que ya estaba ahí y que nos debe servir de marco a todos los que tenemos actividades económicas, aunque no seamos formales? Esa es la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, que salió como el decreto 410 en el año 2010. Pero actualmente es una ley con una serie de reglamentos, y en el Reglamento General de Riesgos habla precisamente de los riesgos biológicos. Claro, cuando uno ve el desarrollo de ese reglamento, se da cuenta que el tema de riesgos biológicos estaba poco desarrollado, porque a pesar que ya habíamos tenido epidemias de cólera en los 90s, que habíamos tenido y seguimos teniendo los brotes de dengue, de chikungunya, etcétera, pero no se consideraba algo que pudiera suceder como esta conflagración gigantesca a nivel mundial en la que se ha convertido la pandemia, ¿no?, del COVID-19. Pero ahí está. Y tiene todas las herramientas que necesitamos para sustentar y decir lo que yo voy a hacer es legal. Y cualquier autoridad que me requiera, si yo cumplo con la ley, y con esta ley no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, hay un marco que debemos seguir. Claro, lo que hoy está establecido es que cualquier institución, incluyendo las instituciones educativas, y quizás despuesito me voy a dedicar un poquito a este tema para que no haya confusión, porque la ministra de Educación ya dijo que la decisión es clases presenciales, no, hasta después del 31 de diciembre, medida que yo en lo personal aplaudo, ¿verdad? La felicito a la ministra por esa medida, pero lo cual no quiere decir que las instituciones educativas están cerradas. Y por eso vamos a hablar un poquito de ese tema. Pero volviendo al tema de las medidas a tomar en cualquier tipo de instalación, retomo. Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. El Reglamento General de Prevención de Riesgos y sus demás reglamentos de la ley
porque también nos dice quiénes son los encargados de hacer cumplir un protocolo, además de la organización, que si se quiere se puede tomar protocolos, se han publicado, tenemos como 30 protocolos publicados. Toda la industria y el comercio formal han hecho sus protocolos, los han llevado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se los han aprobado, están publicados y se pueden tomar de base, ¿verdad? Pero, ¿quién lo va a implementar en mi negocio o donde yo trabajo? ¿A quién le vamos a poner esa tarea? La ley lo dice, la Ley General de Prevención de Riesgos, porque la ley en uno de sus reglamentos mandata que toda empresa debe contar con un comité de seguridad y salud ocupacional. Y si tiene muy pocos empleados, pues al menos un delegado de salud, de seguridad y salud ocupacional, que en conjunto con el empleador son los responsables de que todo funcione. Entonces, la ley dice quiénes deben de ser. Estas personas deben de estar súper bien empapadas de lo que es un protocolo y cómo lo van a implementar. Así que existe nuestra Constitución, la Ley General de Prevención de Riesgos, sus reglamentos, que son varios, y además está el Decreto Legislativo 661 habilitando que se utilice el marco legal. Fuera de eso, el Ministerio de Salud, que puede dictar todas las medidas técnicas sanitarias que deben observarse, como podría ser, y esto por supuesto lo estoy simplemente referenciando, podría ser decir, bueno, dependiendo de la actividad, así el tipo de mascarilla. Y nos basamos en las recomendaciones de la OMS, Organización Mundial para la Salud. Perfecto. Están habilitados para ese tema, ¿verdad? Entonces quizás ese es el marco legal, Ricardo, que nos debe servir. ¿Cómo definimos en palabras sencillas qué es un protocolo de bioseguridad? Lo hemos escuchado durante meses, pero nadie se toma la molestia de explicarle a los televidentes y cibernautas en qué consiste, para qué sirve y cuáles son aquellos aspectos mínimos que debe de contener. Muy, muy buena pregunta, porque la gente como dice, bueno, ¿y con qué mantequilla me como esto, verdad? Sí, un protocolo es un conjunto ordenado, estructurado de pasos para desarrollar una actividad X, ¿verdad? Y si hablamos de bioseguridad, estamos estrictamente hablando de seguridad biológica, es decir, que estamos tratando de brindar en dos extremos. Por un lado puede ser biológica porque es la seguridad para personas humanas, no es seguridad, por ejemplo, para infraestructura. Y dos, biológica en el otro extremo por el origen. Viene por la protección contra amenazas biológicas que pueden ser virus como el SARS-CoV-2, que es el nombre oficial del virus que causa, el coronavirus que causa el COVID-19, pero pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, es decir, entidades vivas o biológicas. Entonces, el protocolo es ese conjunto de pasos que me va a decir a mí qué tengo yo que hacer desde el primer momento de una actividad, en este caso una operación laboral, llámese de comercio, de industria, de servicios, de lo que sea, desde afuera y antes de la operación hasta su duración y después de haber finalizado esa operación. Y también me dice con qué recursos debo contar para poder hacerlo bien hecho. Entonces, es un manual de pasos, del 1 en adelante. Doctor,
a dónde entran los colaboradores, los empleados en este protocolo. A estas alturas ya prácticamente la mascarilla, el alcohol en gel forman parte del equipo con el que las personas que han tenido que regresar al trabajo o salir para sus actividades comerciales lo portan. ¿En qué momento al llegar a la empresa, al centro de trabajo, estos equipos son personales y es obligación del patrono proporcionarlos o se puede llegar a un arreglo? ¿Qué sugiere el protocolo? El protocolo debe estimar dos condiciones. Una condición de obligatoriedad en la cual todo lo que sucede en el recinto es responsabilidad de quien posee la operación, del empleador. Sin embargo, nuestra Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo indica que también hay una responsabilidad en el lapso que va desde que la persona sale de su casa y llega a su lugar de trabajo y desde que esta persona sale de su lugar de trabajo y llega hasta su casa. Eso generalmente se ha tomado en consideración para temas como accidentes, ¿verdad? Era muy poco considerado el tema de contraer una enfermedad, pero hoy eso es nuestro pan de cada día. Entonces, tenemos la actividad como tal, pero tenemos dos momentos de actividad indispensable para poder realizar la operación. Y digo indispensable porque a menos que estemos realizando teletrabajo, que es también una cosa que debe considerarse en el protocolo, todo aquel que se traslada ya empezó su función laboral y si va de camino de regreso a su casa, era el camino lógico porque no puede quedarse a vivir en el lugar de trabajo. Entonces, todo lo que sucede en ese interín es responsabilidad del empleador. Y los equipos necesarios para protección personal son parte de las obligaciones del empleador. Habitualmente esto no se consideraba por lógica, digamos, por la necesidad, porque el trabajador, si usaba un casco, o lo sigue usando, por supuesto, un casco de los diferentes tipos de cascos de protección, lo deja en su casillero y se va para su casa. Pero hoy día tenemos equipos de protección personal que no se dejan en el casillero, como el caso de la mascarilla, que es un hecho totalmente necesario que se debe portar siempre que yo esté afuera de mi casa. Y aún en mi casa, bajo circunstancias que no son el objetivo de este programa. Así que ante la pregunta, el equipo de protección personal, el EPP, como se le conoce en la jerga de la seguridad y salud ocupacionales, es responsabilidad del empleador. La mascarilla, en primer lugar, para poder realizar mis actividades, es responsabilidad del empleador. Su uso y cuido es responsabilidad del trabajador. No puede ser el empleador el que va a estarle cuidando la mascarilla. Eso es absurdo. Sobre la mascarilla, doctor, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿qué está autorizando o aprobando? ¿Se está estableciendo algún tipo de norma o de marca o de tipo de protección? Porque en la práctica hemos observado que por necesidad económica o por, digamos, algún tipo de factor que yo creo que a mí no me va a dar, se cubren con cualquier tipo de tela, sin cualquier tipo de estándar de calidad y protección. ¿A qué estará obligado el empleador? Sí,
hay condiciones bien particulares. Por ejemplo, en cuanto a la mascarilla, vamos a dejar de lado las actividades que por su propia naturaleza ya requerían anteriormente del uso de una mascarilla o un cubrebocas, como le llaman en otros países, o el barbijo, como dicen los españoles, pero que era por otros motivos. Ejemplo, las personas que trabajan en la industria textil, en la industria de confección, por la emisión constante que hay de la famosa mota, de la partícula micro, que no es microscópica, se puede ver contra la luz, pero que es abundante y que causa enfermedades pulmonares crónicas, el uso de una mascarilla está y siempre ha estado indicado. Ahora, las personas que, por ejemplo, pintan dentro de un horno, automóviles, por ejemplo, tienen que usar otro tipo de máscara que tiene otras características. Hoy hablemos del tema COVID-19 y el tipo de mascarillas. La verdad es que no se ha establecido un tipo específico para los diferentes negocios o actividades comerciales. Donde sí hay establecido es en el giro salud. Y a esto me refiero sumamente importante porque las personas que están en el giro salud, sobre todo aquellas que se ha dado en llamar los de primera línea, ¿verdad? Con esa connotación, es decir, que están en contacto con personas enfermas, diagnosticadas por COVID o potencialmente infectadas con el virus y que pueden estarlo unitariamente de uno a uno o en contacto con cantidades más grandes. Estas personas tienen tipos específicos de mascarilla y este tipo de mascarilla es la mascarilla N95, por ejemplo, que el N95 responde a un tipo de certificación americana y el KN95 responde a la certificación china, que hoy día genera desconfianza y que el KN95 no, por como es de certificación china, no es bueno. No, son certificaciones, no son marcas, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, que hay equipos que están falsificados y ponen sellos de que cumplen y no es cierto, esa es otra historia. Pero volviendo al tema de qué tipo de mascarillas, ¿qué ha dicho la Organización Mundial para la Salud sobre las diferentes mascarillas? Para la Organización Mundial para la Salud e inclusive también para el Centro de Control de las Enfermedades Transmisibles, el famoso CDC, que tiene su sede en Atlanta, en Georgia, en las mascarillas para el desarrollo de las actividades corrientes, donde antes no se necesitaba mascarilla y que no tienen que ver con proveedores de salud, es una mascarilla que según estas instituciones puede ser inclusive la mascarilla de tres tipos, de tres capas de tela, ¿verdad? Pero dicen que si se quiere ocupar la mascarilla quirúrgica es esa mascarilla celestita que la vemos con mucha frecuencia, también se puede utilizar y no hay ningún problema. No obstante, recomiendan que esa mascarilla se deje para personal sanitario que no está en contacto con pacientes infectados, pero que debe guardar medidas de protección hacia pacientes, ¿verdad? ¿Y por qué no la puede usar la demás población? La respuesta que dan las organizaciones internacionales es sencilla y es porque se pueden acabar y entonces van a hacer falta donde se necesiten, porque se están usando donde no es necesario ese grado de protección. Ojo, no dicen donde no es necesario usar mascarilla, sino
donde no es necesario ese grado de mascarilla, ¿verdad? Pero nuestras autoridades no han determinado específicamente, inclusive todos conocemos que hay un debate sobre los diferentes tipos de mascarillas que utilizan el personal médico y sanitario de primera línea, pero no hay una reglamentación específica, ¿verdad? Hacemos un corte, amigo y amiga televidente y cibernauta. En este corte le sugiero que tome lápiz y papel, porque al regresar el doctor expondrá el contenido básico del protocolo de bioseguridad para cualquier tipo de negocio. No desaproveche esta oportunidad de poder anotar e implementar, si todavía no lo ha hecho, estas medidas de protección para sus colaboradores y para usted, porque sabemos que las micro y pequeñas empresas en El Salvador representan el 96% de la economía nacional y sin duda muchas de ellas no tienen los recursos para contratar un asesor, un consultor. Ahora recibe completamente gratis esta asesoría de parte de nuestro invitado, el doctor y licenciado Edward Bona. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. En esta oportunidad continuamos con una serie de programas de orientación, de educación, de formación por el COVID-19. Esta semana se ha reaperturado la economía nacional. Por supuesto, todavía no tenemos un marco de regulación, una resolución de la sentencia de la Sala de lo Constitucional la semana anterior con el decreto 661, que tiene una vigencia hasta el 7 de septiembre, pero que ante la ausencia y falta de regulación secundaria, como lo exponía nuestro invitado, el doctor Bolans, pues deja en una situación compleja que cada uno debemos de asumir y protegernos uno a uno. Doctor Bolans, ¿cuál sería este contenido básico de este protocolo de bioseguridad independiente del negocio, del comercio? Sabemos que a esta hora nos sintonizan muchos micro y pequeños empresarios del sector formal y del sector informal. Lo que he podido yo ser testigo es que nos hemos reducido a portar cualquier tipo de cubreboca, independientemente certificado o no, pero descuidamos el contacto físico, la distancia, el lavado de manos. En gran parte del Gran San Salvador no existe agua potable y una de las recomendaciones básicas es que nos lavemos las manos de manera frecuente, y sabemos que el alcohol en diferentes formas de gel, muchos no reúnen las condiciones técnicas médicas para cumplir el propósito. Ciertamente. Es importante recordar que la primera medida de prevención que la Organización Mundial para la Salud da en la prevención de la infección por el COVID-19 es el lavado de manos con agua y jabón. No dice lávese las manos con sustancia de alcohol gel. Eso es en caso no se pueda, en alguna oportunidad, no es en el diario, ¿verdad? Ni es la primera opción, agua y jabón, lo cual por supuesto hace gravísima la escasez de agua, porque la población está desprovista de un elemento esencial para salvar su vida. También, y en el segmento anterior, se me quedó en el tintero con la mascarilla, porque usted, Ricardo, hacía la alusión de cualquier trapo, y es cierto, uno ve que hasta se suben una camiseta y la andan hasta arriba. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿A quién protejo con la mascarilla y qué mascarilla me protege a mí? Porque una cosa es que si todos usáramos cualquier tipo de trapo, pero no nos lo quitamos en público, más
la higiene y el distanciamiento social, si no estamos hablando de los lugares, por supuesto, de manejo de pacientes en los hospitales, todo lo demás, estamos bien, estamos perfectos. El problema es que si yo ando con un trapo y el otro que viene hacia mí no trae nada, yo estoy más o menos protegiéndolo, depende del tipo de tela, lo estoy protegiendo a la otra persona, pero esa otra persona no me protege a mí y probablemente en la cercanía esa tela, ese trapo, no me proteja si él está infectado y expulsa al hablarme o al respirar la gotícula donde está el virus. O estamos en un ambiente cerrado, con el aire reciclado, donde las partículas pueden estar en el ambiente y puedo con facilidad infectarme. ¿Por qué no era en sentido contrario, doctor? ¿Por qué usted, si yo no porto el trapo o el protector, por qué yo sí lo puedo poner en riesgo? Ese es porque la mascarilla que yo ando, llamémosle así al trapo, no está hecha para detener que ingresen partículas o gotículas, pero logra hacer una barrera, a lo mejor no perfecta, para que las partículas que yo expulso queden ahí atrapadas en la tela y las que salen a muy corta distancia, porque hay una barrera, pero las que vienen llegan hasta la barrera que está en contacto con mi boca, con mi nariz, y al humedecerla, entraron en un mínimo contacto y eso fue suficiente para que se fuera el virus para adentro. Entonces, no funciona la doble vía. Antes del contenido del protocolo, se me quedaba esta consulta. Tampoco vemos que la mayoría de salvadoreños y salvadoreños utilicen gafas o lentes de protección. Nos hemos limitado a la mascarilla, pero ¿qué tan importante es la utilización de los anteojos, lentes o gafas? Bueno, eso va a depender del tipo de actividad y el ambiente en que yo voy a estar. Si voy a estar en un ambiente cerrado, donde es posible, por la poca ventilación natural y el recorrido del flujo de aire, que hayan partículas en el ambiente, acordémonos, no es solamente la boca y la nariz, también los ojos son una vía de entrada para el virus. Y en ese caso, el uso de una careta o de los lentes me va a proteger siempre y cuando realmente me cubra, porque hay algunos lentes que han salido que la verdad para eso no sirve. O sea, me sirven como me pueden servir a mí los lentes graduados que ocupo para ver, para evitar que me toque los ojos. Si mi problema es que yo soy de los que tienen la maña de andarse tocando los ojos constantemente y estoy en un lugar bien ventilado y abierto, puedo usar cualquier tipo de gafa que me acostumbre a no tocarme, ¿verdad? Pero si estoy en un ambiente que conlleva algún riesgo de particulado o de ambiente cerrado, donde puede haber en el ambiente, en el medio, circulando, flotando un poco de ese virus, no permanentemente, no creamos que el virus está ahí, tiene un peso y va a caer. Pero si se está circulando el aire, no sé en qué momento queda un lapso que está todavía en discusión de tiempo. Pero para protegerme en ese caso sí requiero unas gafas que me cubran bien. Para ponerle a la población un ejemplo, vayan y se buscan en una ferretería las gafas que se ocupan para esmerilar, las gafas que se ocupan para esmerilar por las chispitas tantas que se desprenden, esas topan a la piel y no dejan espacio. Entonces las puedo usar sobre mis lentes. Ahí me cubrieron completamente. Pero va a depender del ambiente, ¿verdad? ¿No le da un buen look eso, Doc?
Sí, y créame, como parecen caretas de buceo y como llevo la mascarilla, se vuelve cansado porque yo estoy respirando mi propio dióxido de carbono y eso genera una condición médica que se conoce como hipercapnia y me va a generar cansancio. Pero son gajes del oficio y la vida es el bien más preciado, ¿verdad? La salud. Así que cualquier esfuerzo lo vale. Doctor, Ahora, vamos al contenido básico del el protocolo. contenido básico. Para hacerlo práctico, de veras para cualquier instalación. Lo primero, divida su protocolo, el cual, dicho sea de paso, anótelo, téngalo ahí, no necesita hacer un documento complicado, sino téngalo y si quiere péguelo en la entrada o péguelo en alguna parte visible para todos los del negocio, los de la tienda, los de la oficina. Divida su protocolo en antes de ingresar y después de ingresar a las instalaciones. ¿Qué necesitamos antes de ingresar? Necesitamos ordenar el ingreso. Eso quiere decir que toda persona que va a ingresar, si ya hay más de uno esperando, deben de hacerlo con el debido distanciamiento uno del otro. No es aceptable que porque mi negocio es chiquito, porque yo lo que manejo es una tienda, la gente se aglomere a menos. En Estados Unidos el CDC dice 6 pies, que es 1,80. Pero aquí lo que se ha estado manejando a nivel oficial son 2 metros. Si se puede mantener los 2 metros, ¿por qué vamos a entrar en discusión por 20 centímetros? Mantengamos los 2 metros. ¿Cuánto es el mínimo? 1,50 es el mínimo. Pero 2 metros, mucho mejor. Entonces, la espera se hace a 2 metros. Si se puede, utilice esparadrapo, utilice tirro, o se va y compra cinta que hay en las ferreterías para marcar en el piso y márquele a la gente, que pueden ser los empleados o los clientes, afuera los espacios para que hagan la espera de manera ordenada para ingresar. ¿De qué va a depender el momento de ingreso? Bueno, para el tema de los empleados va a requerir que vayan entrando ordenadamente, que vayan y se laven las manos con agua y con jabón de acuerdo a las medidas que pueden encontrar fácilmente si entran a internet, a los sitios de la Organización Mundial para la Salud, a los sitios del gobierno, que explican cuáles son los pasos para lavarse y que dicen 20 segundos mínimo de lavado. Si a mí me preguntan, mi protocolo de lavado personal es 65 segundos, digamos un minuto. Y si al final un minuto no es nada, pero me deja seguridad de que lo he hecho bien. Pero 20 segundos, bien hecho. Consúltenlo en internet, ya sacan inclusive las tablitas, pegue su tablita en el baño o donde esté el lavamanos para que las personas que se lavan las manos vean cómo lo tienen que hacer. ¿Y qué pasa con el alcohol gel? El alcohol gel, para los que van a entrar, yo lo recomiendo para los clientes, como un servicio adicional a los clientes. Pero el empleado, que vaya y se lave las manos. Es más, ya lo explicaré en las medidas internas, hay que acostumbrar a la gente a que se lave la mayor cantidad de veces. Y eso va a depender de la operación. Entonces, hacemos fila. La fila depende para los empleados de que todos vayan a lavarse las manos y de la disponibilidad del lavamanos y de agua y jabón. Y conforme vayan tomando sus puestos,
con el debido distanciamiento, que ya vamos a hablar de eso, entra el siguiente. Los clientes va a depender del espacio que yo tengo designado para atenderlos, porque ahí el distanciamiento sigue siendo indispensable y obligatorio. ¿Qué pasa con los bares y los restaurantes, por ejemplo? Se ha estado manejando en teoría que solo despachan para llevar a domicilio, pero no es cierto. Hay muchos lugares que han abierto y están atendiendo a la clientela ahí. Bueno, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque eventualmente en esta apertura todos abren. Mantengámonos en ese distanciamiento del 1.50. Pero mire, esto es un bar. Aquí parte de la situación es que la clientela se sienta en la mesa, 4 en la mesa, ¿y dónde va a estar ese 1.50? Bueno, una alternativa es ponga divisiones de estas de cualquier material plástico que no tiene poro, por ahí no traspasa nada, y porque la gente en un bar o en un restaurante se quita la mascarilla para consumir o comer, pero con esta protección de acrílico usted evita o minimiza ese contacto. Pero ojo con la ventilación. Si no hay buena ventilación, ahí va a estar, y cuando digo buena ventilación no le digo ponga el ventiladores, porque entonces el problema es que empuja la gotícula, ¿verdad? Y el que está contra la corriente resulta perjudicado. Entonces la parte externa también nos trae a una pregunta que con seguridad Ricardo estará a punto de hacerme, y es, ¿y qué pasa con la toma de temperatura? ¿Y qué pasa con el pequeño negocio? Porque los termómetros no son baratos, ¿verdad? Miren, si yo no tengo, porque mi negocio es una tiendita, mi negocio es un pequeño puesto en el mercado, que no es el mejor ejemplo porque los mercados municipales desde el principio adquirieron termómetros. Pero mi negocio es independiente, está en la calle y no tengo para tener un termómetro. No se preocupe demasiado, porque que no tenga una persona temperatura no quiere decir que no tiene COVID, que no esté infectado. Igual que tenga temperatura no quiere decir que esté infectado por COVID. Es solamente para tener precaución. Lo que sí es importante es que no entre nadie sin mascarilla. No permita que entre nadie a su negocio sin mascarilla. Y si a usted le parece que esa camiseta que se ha puesto es de esa tela de camiseta que se estira, no lo deje ingresar, porque esa persona corre riesgo y pone en riesgo a los demás. No lo deje ingresar. Eso sí es su derecho como dueño de su negocio. Pero sin mascarilla, nadie, ni empleado ni cliente. Eso es en el tema ingreso. Ahora, si usted tiene un negocio con bastantes empleados y les toma la temperatura, déjeme decirle, lleve un registro de la temperatura, porque la cifra aislada no es suficiente. Ejemplo, hay termómetros que marcan siempre la temperatura normal que marcan está abajo de 36 grados o de 37. Y nos habremos topado de esos en los supermercados. Lugar, mire, 36,5. Hay un lugar donde yo voy con mucha frecuencia y me la toma la temperatura y me sale abajo de 36 siempre. Y les digo, estoy con temperatura de cadáver. Pero esa es la temperatura del termómetro. Si llevan un registro y yo salgo siempre abajo de 36 y de repente tengo 37, ojo, 37 es normal, pero quiere decir que yo he subido 1 grado de temperatura, algo me está pasando, yo estoy desarrollando fiebre, aunque el termómetro diga que no la tengo. Si el termómetro fuera el oral, probablemente ya saldría con 38. Entonces, el registro de temperatura, si yo lo tomo, es lo que complementa. Tomar por sentirme seguro que le pongo el termómetro a la gente es un 50% de eficacia, ¿verdad? En esa medida. Ahora, pasémonos al interior del lugar. Perdón, me hacía falta un punto. Los zapatos.
el tema del pediluvio, como es el nombre oficial en la jerga. El tema del pediluvio no requiere ser nada sofisticado. Si ustedes me preguntan que si una palangana, que si una alfombra, un trapeador al cual yo le pongo una solución desinfectante, no sanitizante. No hay que andar buscando cosas sanitizantes. Los sanitizantes no tienen ningún efecto sobre virus, son desinfectantes. Entonces yo le pongo y pongo posteriormente otro trozo de tela para que se quite el exceso, porque, ojo, puedo generar accidentes laborales si le queda a alguien la suela del zapato mojada y se desliza, ¿verdad? Lo cual es responsabilidad dentro del negocio. Con eso yo cumplo con lo básico, un trapo con desinfectante y otro seco, punto. Y nadie sin mascarilla, no importa el tamaño pequeño de mi negocio. Ya adentro vienen las siguientes consideraciones. Para los empleados, si tenemos, nuestro negocio es más grande y tiene un área administrativa de oficinas y un área de atención al cliente y un área de procesos, porque fábrica, porque bodega, porque ahí es donde se realizan algunos manejos de mercancía, lo que sea. En todas ellas debe de observarse el distanciamiento entre el personal, sobre todo donde ese distanciamiento es fijo, las oficinas. ¿Y qué quiere decir? Que probablemente tendremos que seguir observando el tema del teletrabajo, mandar este decreto sigue considerando a las personas que deben mantenerse todavía en su casa, y eso es las personas mayores de 60 años. Yo en lo personal no tengo 60 años, pero no estoy de acuerdo en esa medida de 60 años. Debería de ser un tema de condición física, de salud, pero hay que generalizar y esa es la forma en que se ha generalizado. 60 años. Los que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, porque el riesgo no de enfermarse, ese depende de las cercanías, no, de complicarse con una enfermedad, se duplica, se triplica. Entonces, esos se quedan todavía en su casa. Pero los que estamos debemos de mantener distancia de por lo menos 1,50, óptimo 2 metros. ¿Qué pasa con los que se cruzan uno con otro? Bueno, no es como que aquí vamos en el pasillo, viene uno y nos vamos a ir por la pared. No, eso es porque llevamos mascarilla, llevamos mascarilla, ¿verdad? Y no nos tocamos. Entonces, ahí no hay problema, eso es un paso uno frente al otro. Otro punto importante es, todo mundo debe de acostumbrarse, sobre todo los que se manejan en comunidades de trabajo fijas, como un escritorio, a mantener la desinfección de su puesto de trabajo, especialmente de aquellas herramientas que están tocando constantemente. Es que yo me pongo guantes. Los guantes van a tener la misma situación de su piel, se van a contaminar y usted va a contaminar los objetos que toca. Ejemplo, los teclados, los bolígrafos, las engrapadoras, los blocs de facturas, los teléfonos. Esa es una medida importante en cualquier tamaño de negocio. No preste su celular ni pida prestado celular. El celular de por sí es una herramienta tan necesaria como el teléfono fijo, pero como estamos tan en contacto nuestra boca con ellos, que lo contaminamos y lo ponemos en cualquier sitio y se contamina más. Entonces, no lo preste ni pida prestado. Y en caso de una emergencia, utilice una bolsa transparente y ahí mete el celular y lo presta. O si lo pidió prestado, mire, póngamelo en esta bolsita, la cierra, la dobla y lo trabaja desde ahí. Mire, la imagen se ve mal. No importa, pero le sirve.
pero de preferencia no lo preste. Tenga un bolígrafo si atiende clientes para los clientes, y cada cliente que devuelve el bolígrafo, échele spray de alcohol gel o un spray desinfectante, ¿verdad? Pero hay que mantener la higiene del lugar de trabajo. La higiene del lugar de trabajo es importante. Eso implica también vehículos. Si yo voy a utilizar un vehículo para el reparto, tengo que mantener la cabina desinfectada. Eso de estarle echando a las llantas y todo eso, eso es bien cuestionable, pero la desinfección interna sí es importante y tener en cuenta. Yo lo veo, y desafortunadamente son cosas de la vida cotidiana que criticar es fácil, pero hacer los cambios no es tan fácil. A veces uno ve en el habitáculo, en la cabina de un camión de reparto, que van 3, pero es porque la parte de atrás no tiene condiciones para que vaya nadie. De pronto es refrigerado. ¿Dónde va a ir alguien ahí en el freezer? Pues, ¿verdad? Entonces, y van 3. Pero mire, y es que no vayan 3, que solo vayan 2. Sí, pero la operación requiere 2 personas y el motorista no es uno de esos 2. Si las personas utilizan, ahí sí, mejores mascarillas y mantienen ciertas medidas, pues, y se desinfecta la superficie, esa parte colabora. Ahora, la mayor y mejor recomendación con su personal, si es un empleado, si son 2 empleados, si son 5, 10, 15 o 100 o 1000, es que todo esto de lo que estamos hablando se los explique y se lo vuelva a explicar, y cada cierto tiempo vuelva a explicarlo de nuevo, porque en eso consiste una buena capacitación. No es simplemente aquí lo pego, léalo y cúmplalo. Eso es como para irme a dormir tranquilo, pero yo no me iría a dormir tranquilo porque mi gente no estoy seguro si ha entendido bien lo que debe hacer, si recuerda lo que yo le expliqué, y debo de estar seguro verificando que lo esté aplicando. Así que ojo a los que son miembros de comités de seguridad y salud ocupacional, deben estar pendientes de la capacitación. Otro tema importante adentro de las instalaciones es qué pasa si uno de mis colaboradores desarrolla, primero, qué pasa si me viene con síntomas. Bueno, ahí está la capacitación. Yo debía haberle explicado a todos mis colaboradores que si alguno de ellos tiene síntomas respiratorios o diarrea y vómitos o elevación de temperatura, o en el fin de semana se dio cuenta que ya no huele nada, ya nada le sabe a nada, es el momento de irse a pasar consulta y notificarme. No de llegar a la oficina o a la fábrica o a la tienda, porque lo que puede estar sucediendo es que ya se infectó y va a infectarme a mí y a los demás empleados y a los clientes. Entonces hay que tener esa información, y claro, ahí estará la verificación de parte de la médica de que si tiene o no tiene, si se considera sospechoso o no sospechoso. Pero puede darse el caso que la persona llegó bien, sin temperatura, sin problemas, y de repente empieza con manifestaciones como vómito, diarrea, allá a las 10 de la mañana. No es que no quisiera advertirlo, es que no se dio cuenta, no sintió nada. O de repente ya tenía fiebre, o empieza con los síntomas respiratorios. No entremos en pánico, eso es lo primero. Si esta persona está estornudando, tosiendo, etcétera, y ya humedeció su mascarilla, hay que cambiarle la mascarilla. El equipo de protección personal es responsabilidad del empleador, hay que tener la mascarilla y dársela. Si yo tengo clínica empresarial, es decir, ya tengo una empresa grande, son los de la clínica empresarial los llamados a manejar este tipo de situaciones, y deben de tener su equipo especial, que ya ese es un equipo muy especial para atender a esta persona.
Si no hay clínica empresarial, pero yo tengo suficientes empleados que me obligan a tener un comité de seguridad y salud ocupacional, debe de haber gente capacitada en el comité de seguridad y salud ocupacionales para que atiendan este caso y lo manejen. Cuando digo atiendan, no es médicamente hablando, sino que ellos son los encargados de, si va a haber una extracción porque la persona se ha puesto muy mal, tenemos que llamar una ambulancia, etcétera. ¿A dónde vamos a llevar a esta persona mientras llega la ambulancia? Si la persona no está muy mal y puede desplazarse, hay que asegurarnos de que vaya a un centro asistencial para que sea atendido y que lo vea un médico y le diga qué es lo que va a hacer. Pero también podría ser el caso que se requiera alguna medida excepcional. Ejemplo, empieza con vómitos y diarrea. Eso en un ratito puede deshidratar a cualquiera y esa persona no se va a poder ir por sus medios a ninguna parte. Entonces hay que estar listo con líquidos de rehidratación, es decir, hay un botiquín, eso es básico en un negocio. No estamos hablando de la tiendita, estamos hablando de que ya es donde hay empleados, ¿verdad? Doctor, quiero agradecerle su participación. El tiempo se nos ha ido, pero valoro mucho y le agradezco su asesoría, su orientación, su educación para nuestros amigos micros y pequeños empresarios y por supuesto para los televidentes y cibernautas. Si alguna empresa, alguna persona natural quiere contactarlo para una asesoría personalizada, ¿dónde lo pueden ubicar? Bueno, con todo gusto pueden escribirme a mi correo eswolandsm@gmail.com o llámenme por WhatsApp al 74 69 21 93 y con todo gusto yo contestaré aquello que esté dentro de mis conocimientos. Igual voy a poner a su disposición, Ricardo, un conjunto de 15 videos de 1 minuto 10 segundos cada uno con todo el resumen de los pasos para el protocolo, que viene bien didáctico para que los muchísimos televidentes de este programa puedan pedirle que usted lo ponga a disposición en el sitio web del canal o del programa directamente. Va a ser un gusto poder colaborar con la población como siempre. Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga y a usted, amigo televidente y cibernauta, atienda los consejos, las recomendaciones. Pondremos a disposición en nuestras multiplataformas de redes sociales el material que el doctor Wolands y licenciado también, abogado de la República, nos compartirá. Dios le bendiga. Hasta la próxima.